Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Intuyo que os interesa el eneagrama, porque si no, no estaríais aquí. Y también, imagino por las caras, que os conozco algunas y algunos, ya habéis hecho el curso de eneagrama, así que os voy a contar un poco el libro que hace poco hemos publicado, o he publicado, lo digo en el hemos, en esto de GPIF, en el que cuento cómo se trabaja con cada una de las patologías, con cada uno de los eneatipos. ¿Vale? Me salto todo lo que tendría que ver con cómo es cada eneatipo y os cuento cómo ha sido el proceso de construcción del libro, que ha sido costoso, ya os lo digo de antemano. Bueno, el libro está prologado por Augusto Abello Blanco, que es una persona para mí bastante importante, que tiene mucho que ver con mi vida y con mi trayectoria también profesional. Es psicoanalista, es un psicoanalista cercano a la Gestalt porque es psicoanalista relacional y bueno, estuvo en la presentación que hicimos en el Colegio de Psicólogos y es una persona que yo creo que de alguna manera me ha seguido en esto de ser terapeuta y en esto de escribir. ¿Cómo hice el libro? En octubre del 2006 hice un primer encuentro en Las Gunas, un sitio que conocéis todas y todos, con un montón de gente que trabajaba conmigo, que supervisaba conmigo, y les conté cómo se trabajaba con cada uno de los eneatipos. Aquello fue un éxito y todo el mundo dijo aquello de que había que escribir y plasmar todo eso. Eso fue allá por octubre de 2006. Bueno, pues me puse a escribir, yo soy una chica muy mandada y entonces dije, pues nada, me puse, pregunté a un montón de gente y me lo ocurrí, ¿vale? Me puse, ya sabéis cómo soy. Pero de pronto ocurrió algo en mi vida y me tuve que parar. Bueno, me tuve que parar y tuve que poner toda mi energía en crear Gestalt, psicoterapia y formación, en lo que hoy estamos. Por motivos que no vienen al caso, dejé de escribir y dejé de hacer muchas otras cosas y puse toda mi energía en formar este centro. Y en julio de 2012 volví a juntar a toda la gente que tenía en supervisión y les volví a contar lo que yo sabía hacer de esto de cómo se trabaja con cada eneatipo y me volvieron a decir, fantástico, tienes que volverte a poner a escribir. Así que recuperé lo que tenía y efectivamente me puse a escribir. Gran parte de lo que he escrito es propio, pero obviamente todo ello tiene que ver con lo que he aprendido con Claudio Naranjo, lo que escribe Riso en sus libros, bueno, es un poco el trabajo de muchos años. Me puse en contacto cuando tenía un texto con la editorial Desclée, les llamé y les dije, mire usted lo que tengo. Y esperé un ratito largo. Fue un ratito largo, no fue un ratito corto, fue un ratito largo porque la editorial Desclée tiene muchas cosas que hacer. Entonces la editorial Desclée me dijo, está muy bien su libro, pero tiene usted que ajustar el lenguaje a la Real Academia Española, porque yo lo que hice fue hablar en términos os, as, utilizar a veces la terapeuta, y me dijeron que no era correcto. Así que dije, pues nada, vamos a ajustarlo a la Real Academia Española. Y como el éxito es de quien se lo trabaja, obviamente lo ajusté y en mayo de 2016 salió el libro. Tal día como aproximadamente estuve en la Feria del Libro firmando algunos ejemplares. Bueno, yo creo que fue un éxito teniendo en cuenta que fueron todos mis amigos, amigas y mi familia. ¿Y qué es lo que dice el libro? Bueno, el libro comienza con una cita que tiene que ver con este parón importante en mi vida, en el que Julio Cortázar decía, nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Bueno, eso es lo que yo hice en mi vida. Allá por el 2009 empecé de nuevo. Y yo creo que este libro, de alguna manera, cierra esa etapa y en breve haremos los 10 años de GPIF. En cada uno de los capítulos del libro yo cuento el abordaje terapéutico, los mecanismos de defensa que acompañan ese eneatipo, las patologías frecuentes y las coincidencias en las biografías. Cuando hacemos eneagrama, yo hago 3 eneagramas más el cuarto, como bien sabéis. En el segundo suelo preguntar en qué coinciden las biografías de los distintos eneatipos. Bueno, eso es uno de los epígrafes de cada uno de los capítulos. Y por último, testimonios, lo más terapéutico para el eneatipo. Lo que hice fue pedir a mis pacientes, a gran parte de ellos, que me contaran cómo había sido para ellos o para ellas su proceso terapéutico, y eso también está recogido, ¿no? Lo que para cada persona es importante en el proceso terapéutico que han hecho. Y ahora os cuento un poquito más detenidamente, obviamente es una filmina por capítulo y por texto, por eneatipo, no es mucho,
¿Cómo es el trabajo con cada uno? Bueno, ¿cómo le he puesto al eneatipo 1? Pues le he puesto la terapia de la liviandad. Las personas de este eneatipo llegan a terapia para mejorar, para ser mejores. Y suelen pedir o venir por un ataque de ansiedad o por molestias físicas. Cuando llegan a terapia piensan que su caso es un poco más difícil que el resto, así que necesitan una buena terapeuta. Ahí es porque coinciden conmigo, una terapeuta experta. A menudo piden a lo largo del proceso que se les lea cómo va, cómo es este proceso para ellas o para ellos. Si la terapeuta cumple el encuadre, porque es muy importante, como bien sabéis, para el eneatipo 1, que es una personalidad rígida, estricta y de principios, si cumple el encuadre, es una persona más o menos lista y culta y puede estar a la altura, y es correcta, es una persona confiable. Esto sería una cosa muy importante para el eneatipo 1. Es una persona que habla mucho en sesión, habla constantemente y da muchísimas explicaciones y muchísimas justificaciones de lo que hace, de para qué lo hace, de por qué lo hace, y siempre tiene razón. Es muy importante no quitársela, es más, dársela. En esa manera de explicarse, a veces lo que ocurre es que descalifica un poco, ¿no? Descalifica a la cuñada, descalifica a la prima, descalifica a la compañera de trabajo, y lo hace con mucha gracia. Entonces puede ser una terapia muy entretenida. Una de las cosas que hay que hacer, que son fundamentales para este eneatipo, es acompañar y desculpabilizar las fantasías de violencia. Es el eneatipo de la ira. Entonces lo que ocurre con eso es que tienen mucha fantasía de que le va a salir esa ira y van a matar a alguien entre comillas. Bueno, se suele quedar en el ámbito de la fantasía. Nuestro trabajo consistiría tan solo en acompañar eso y desculpabilizarlo. Tapan mucho lo que sienten con lo que hacen. Así que hay que estar constantemente preguntando qué sientes, ¿no? ¿Qué sientes y qué necesitas? Algo que haga la vida más libre, más liviana, más sencilla para ellos y para ellas. Y también es importante no dejarse llevar por su tendencia a concentrarse en un área de la vida. Lo que hace un eneatipo 1, y por eso a veces se les descubre en terapia, es que focalizan en el trabajo y te cuentan solo el tema del trabajo. O focalizan en la pareja, entonces te cuentan solo el tema de la pareja, ¿no? Es importante ampliar eso, porque es un carácter obsesivo y eso quiere decir que va abriendo un cajoncito y se queda con eso, bla, 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 y le mete muchísimas palabras, ¿sí? Yo creo que al final, cuando termine, hacemos una... ¿no? Os dejo un poco de coloquio, si queréis me podéis interrumpir y os cuento más cosas. Vale, el eneatipo 2. Le he puesto la terapia de la relación, porque el eneatipo 2 es el que más en juego te pone a ti como terapeuta. Cuando tú tienes una intervención con este eneatipo, que la persona se enfada, abandona el proceso. Entonces hay que estar muy atenta a ese tipo de cosas. Por eso le llamo la terapia de la relación. Vienen a terapia casi siempre porque han tenido una ruptura. Son personas de duelos cortos, con lo cual vienen a terapia, más o menos arreglan el duelo y terminan el proceso. Cuando vienen a terapia tienen la sensación de que ellos y ellas lo hacen todo muy bien y tienen poco que aprender. No entienden cómo la gente se mete en estos líos, porque la verdad es que para ellos la vida es relativamente sencilla, porque nunca tienen la culpa de lo que pasa. La culpa suele estar en el afuera. Manipulan y seducen al terapeuta o a la terapeuta para que la terapeuta no les frustre. Es decir, tratan de hacer contigo una alianza de qué colegas somos, qué majas somos las dos, de manera que no me frustres, porque si me frustras me voy a enfadar, ¿no? Este sería esta manera de seducir, y además te dicen que eres la mejor terapeuta, ¿no? Cuando tienes poca experiencia, generalmente te sientes muy bien y dices, qué buena soy. Cuando tienes un poco más de experiencia, lo ves más como una seducción, manipulación, ¿no? Hablan a veces de que van a ser amigas tuyas, ¿no? Que les encantaría ser amigas tuyas. Tienen una imagen de sí, de que son personas que piensan mucho, y tú te das cuenta, si eres sobre todo un rasgo que piensa, de que no piensan en absoluto, que lo que hacen todo el rato es darle vueltas a la cabeza. Yo esta distinción la hago casi constantemente. Bueno, le das muchas vueltas a la cabeza, esto pensar no le podemos llamar, ¿no? Y lo suelen pillar, aunque siguen diciendo aquello de me lo estoy trabajando, pero lo suelen pillar. Justamente una de las tareas fundamentales con el eneatipo 2 en terapia es enseñarles a pensar. Sería el lugar al que hay que ir todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo es eso? Pensarlo, ¿no? Y construir un pensamiento.
Son personas que compiten con el terapeuta o con la terapeuta y tratan de quedar por encima. Cada vez que tú les dices algo que tiene que ver con una pequeña frustración, una pequeña confrontación, lo que van a hacer es montarse en el orgullo y colocarse encima. De modo de manera que hay que estar muy atentas a esta competencia que establecen contigo, a veces de manera imperceptible, ¿eh? Ellas o ellos no se dan cuenta. No se trata de culpabilizarles, sino de entender para podérselo devolver. Eso que hacen contigo lo hacen también en el mundo, ¿no? Son personas que hablan todo el rato de yo necesito, yo. Tapan generalmente la carencia todo el rato y entonces todo el rato te están contando un cuento, te están contando cómo las cosas les gustaría que fuesen, incluso cómo las cosas les gustaría que hubiesen sido. Todo el tiempo es un cuento. Están tapando los dolores, tapando las frustraciones, tapando la pena. Hay que destapar esa olla y pensar que todo el mundo tenemos carencia, no solo tú, aunque eres un 2, ¿no? O porque eres un 2. Obviamente en un eneatipo emocional no hay que facilitar ningún tipo de dramatización o de expresión emocional, porque ahí es donde están ellas y ellos la mar de a gusto, y por eso decimos que es importante enseñarles a pensar y atender mucho más a cómo cuentan las cosas que al contenido de lo que cuentan, ¿vale? Mucho más a la forma, al cómo lo hace, que a lo que cuenta, porque en el discurso te llevan y te vas con ellos. El eneatipo 3. El título que se me ocurría es la terapia que retira las vendas al corazón. Son personas muy frías en el contacto, de manera que el trabajo consiste en calentarles ese corazón, en trabajar con ellos y con ellas la empatía. Suelen venir a terapia por una demanda de estrés o por problemas en la intimidad y en la sexualidad. Eligen a una terapeuta de prestigio, porque ellos y ellas son personas de prestigio, de manera que si son los mejores tienen que elegir a la mejor terapeuta. Si estás en un centro van a elegir a la persona que dirige el centro. Van a elegir a la persona dentro de su ámbito que más prestigio tenga a su mirada. Hablan mucho en terapia de trabajo y de los proyectos, muchísimo del mundo del hacer, de los triunfos y de los éxitos, y nada en absoluto de emociones ni de sentimientos. Este es el discurso que tienen que construir, el de los sentimientos y las emociones. Tienen una infancia bastante idealizada y una familia bastante idealizada, y siempre eligen a una de las figuras parentales para idealizar. O tienen un padre fantástico o una madre fantástica. Y es difícil entrar en el mundo de la familia cuando estás trabajando con un 3. Viven las devoluciones como una crítica. Es decir, cualquier pequeña confrontación, cualquier pequeña mirada de mira a ver si tienes algo de responsabilidad en eso, para un 3 es una afrenta, porque es una persona narcisista. Entonces es como descubrir que el mundo ve lo que hace mal. Hay que ser extremadamente cuidadosa a la hora de devolverles, ¿no? Y almohadillar mucho la devolución. Es muy difícil el camino a la autenticidad, porque es cada vez que devuelves esto se duele. A veces se duele y abandona el proceso, de manera que es difícil. Y eso va en contra de su propio eneatipo, porque es el eneatipo del triunfo y del éxito y de la rapidez. Con lo cual, si un proceso terapéutico tiene que ser lento en todos los casos, en el caso del 3 más, porque se duele mucho, obviamente está en un conflicto, no puede aguantar tanto tiempo, ¿no? Bueno, en la medida en que se van quedando y van conectando con la autenticidad, es un proceso agradecido. Busca adaptarse a una imagen permanentemente variable, es decir, es un eneatipo que está constantemente adaptándose a la afuera, así que en terapia lo que va a hacer es adaptarse a ti, en el sentido de ¿qué esperas tú? Si le haces un comentario de tu madre, él va a entender que tú esperas que hable con su madre y entonces va a hablar, ¿no? Como en una idea de ser el buen paciente, la persona a la que tú quieras, ¿no? Y a la que tú respetas. Con lo cual esto hace que en lugar de seguir el trabajo en esa búsqueda de la autenticidad y de su propia identidad, nos encontremos con alguien que se aleja cada vez más de eso, ¿no? Tiene mucha dificultad para verse y para ver a los demás y a las demás, y para conmoverse con el dolor ajeno. A veces dicen cosas de las personas cercanas, ¿no? Como que te sorprenden un poco y te dejan un poco, te molestan, ¿no? Porque tienen comentarios poco cariñosos con personas muy cercanas, con su pareja o con su madre. Bueno, más allá de que te conmuevan a ti y a ellos o a ellas no,
nuestro trabajo consiste en devolverlo, ¿no? Y en hacerles más o menos, poquito a poco, retirar las vendas al corazón, ¿no? Que sería la terapia. Bueno, la terapia del eneatipo 4, que como bien sabéis es el eneatipo de la envidia. El nombre que se me ocurría era la terapia del aquí y ahora, porque si cuando un 4 viene a terapia lo que te va a hacer es todo el tiempo hablar del pasado y todo el tiempo hablar de los dolores antiguos y te va a sacar el dolor de cuando tenía 12 años, ¿no? Con lo cual, si hay una terapia, un título que les va adecuado es la terapia del aquí y ahora. Vienen a terapia por insatisfacción, a veces porque se sienten invisibles. Una persona que dice, no me ve, el mundo no me ve. Son infelices y a menudo por duelos enquistados. Tienen muchos dolores, muchos duelos que no están bien gestionados, ¿no? Que no pueden atravesar. Sufren por lo que pasó, por lo que pasa y por lo que va a pasar. Desde ahí se sabe que es un 4. Es una persona que sufre todo el tiempo. Da igual, en el aquí y ahora, en el después, da lo mismo. Así que sufre mucho y hacen procesos muy largos, también muy agradecidos, pero a veces un poco pesados, en el sentido de que le dan vueltas a las cosas y las cosas no acaban nunca de cerrarse. La herida del abandono, son personas que refieren abandono por parte de la madre, es una herida que se abre una y otra vez ante cualquier pequeña frustración. Es decir, es lo mismo que alguien no venga a cenar a tu casa que te abandone la pareja, porque la herida que se abre es la misma. Es una herida que está muy en la superficie y que se abre con un dolor que a veces ciertamente conmueve verlo. Están muy centradas en el pasado, así que todo el rato recurren a él, ¿no? Y a veces idealizan el antiguo, ¿no? Cuando tienen una pareja hablan de lo buena que era la anterior, ¿no? O cuando tienen un trabajo hablan de lo bueno que era el anterior, ¿no? En una cosa siempre como de nunca estar en el aquí y ahora y siempre estar en algo que no hay, ¿no? Siempre en lo que no hay en lugar de en lo que hay. Una manera de descubrirlas en terapia y en sesiones es que tardan mucho en cerrarlas. Cuando tú te levantas ellas siguen sentadas. De manera que te están diciendo siempre lo más importante al final. Es importante, por eso, terminar igual 5 minutos antes para que te dé tiempo, a los 5 minutos hasta que se vayan, ¿no? Es una manera de pillarlas así en individual que es bastante vistosa, ¿no? Hablan mucho en consulta y hablan mucho para que tú no intervengas también, porque te lo cuentan todo también con mucho detalle. A veces detalles nimios verdaderamente, pero que a ellas realmente les encanta contar, ¿no? Les encanta escucharse. Les alivia mucho hablar y contarlo, pero es verdad que al final pueden decir no me llevé nada de la sesión y venir a la siguiente enfadadas. Lo que es difícil que entiendan es que no te dejaron intervenir. De los 50 minutos tú estuviste 40 callada. Bueno, poquito a poco lo puedes ir devolviendo y lo puedes ir metiendo. Les cuesta mucho hacerse responsables de lo que van trabajando. Cada vez que tú les respondes, les devuelves responsabilidad y dicen, sí, pero... y te lo vuelven a contar. Le dices, ya, pero es que estás... ya, ¿y si hubiera pasado? Ya, pero es que no pasó. Ya, eso que me dices ya lo sabía, ¿no? Esto serían como... y lo mío no tiene solución. Esta es una cosa del 4 que opina que lo suyo es lo peor y no tiene ninguna solución, ¿no? Bueno, son pautas para que cuando estéis con una persona de este eneatipo es fácilmente reconocible, ¿no? Maneras de estar, que además coinciden bastante. En el caso del 5 es la terapia de la no acción, porque un eneatipo 5 cuando viene a consulta probablemente en la primera o en la segunda sesión te va a decir lo que tiene que hacer en la vida. Y 100 sesiones después, si es que lo han aguantado, va a estar pendiente la misma cosa. Esto es algo muy llamativo en el caso del 5. Le cuesta muchísimo cualquier movimiento que signifique salud, alegría, cualquier movimiento. Así que se me ocurría que la terapia de la no acción les calzaba muy bien. Generalmente vienen para entender las claves de las relaciones. Son personas que no entienden el mundo y como no lo entienden tienen que venir a una terapeuta a que se lo explique y ese va a ser nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hacemos? Pues tratar de conectar las emociones, las sensaciones, los sentimientos con la voracidad intelectual en la que todo el rato tratan de entenderlo. Es como alguien que va a un libro a ver cómo se aprende uno a nadar, ¿no? O sea, alguien que ve la tele para ver cómo se hace no sé qué. Pero luego, obviamente, para aprender a nadar tendrás que entrar en el agua e ir a una piscina, ¿no? Pues este sería como el trabajo del 5. Están todo el rato en la cabeza, todo el rato en lo intelectual y no bajan a la arena de la vida.
por eso no saben relacionarse. Pero les preocupa, entonces leen un libro acerca de la filosofía de la relación, pero no van a un bar a tomarse una caña. Con lo cual, nuestro trabajo va a ser justo sacarlos a la arena, ¿no? Echarles en el albero y decirles, venga, a vivir. Les cuesta muchísimo llegar a la acción, lo entienden, pero no hacen. O sea que te van a decir, sí, yo sé que tengo que ir a tomar una caña, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero no se van a mover. Porque es un enorme esfuerzo salir de casa al mundo. Hay que explicar normalmente cosas muy simples. Estamos con un niño o con una niña que no aprendió. Entonces desde ahí, ¿no? Como bajar a, bueno, sí, cuando se llega a un sitio se dice buenos días, suficientemente alto para que te escuchen. Porque habla muy bajito. Entonces dicen, es que no me saludas. No, es que no te han escuchado, ¿no? Como cosas así relativamente sencillas, pero como es cuando educas a una criatura. A menudo, cuando están en una reunión, esto lo cuentan ellos y lo cuentan ellas, están abstraídas o abstraídos en sus pensamientos. Aunque aparentemente están escuchando, no se enteran de lo que está pasando. Y cuando caen y escuchan, claro, no entienden los códigos de las otras personas. Es muy llamativo esto en un eneatipo 5, porque, por ejemplo, a la hora de hacer una adivinanza o a la hora de hacer un juego, tienen una manera de pensarla distinta que el resto. Y se sorprenden de que el mundo no los piense como ellos. Es como si todo el mundo en el parchís juega de una determinada manera y el 5 jugara al -4. ¿Sabéis jugar al -4 en el parchís? No. Bueno, hay una manera que cuando sale un 4, vas 4 hacia atrás, ¿no? Pues esto sería el 5. El que cuando hay hecho un 4, echan 4 hacia atrás, pero el resto estamos jugando todos de la misma manera, ¿no? Esta es la idea de un 5. Así que como no entienden los códigos del resto, mejor se quedan solos, ¿no? Y hacen las cosas solos. Generalmente en sesión se les reconocen por un tono de voz muy bajo, muy monocorde, no se les puede poner a la hora de la siesta, ¿vale? Y una cara muy aniñada. Y se convierten en algo a veces tedioso por la falta de contacto. Como son personas donde no hay contacto con la emoción, hablan muy bajito y es muy difícil a veces seguirles, ¿no? No hay contacto. Cuando no hay contacto, la terapeuta también se desconecta. Habitualmente no se enfrentan a los conflictos, pero bien es verdad que sí que son agresivos de una forma pasiva. No es una persona que vaya a montar un guirigay, no, se va a resistir, que a veces es mucho peor esta pasividad, ¿no? En ocasiones el deseo de venganza aparece y en ocasiones también se vengan, ¿vale? También vamos a decir esto porque a veces vienen a terapia y te sorprendes mucho de algunas cosas que hacen que no tienen mucho sentido y que no cuadran mucho con un eneatipo 5, ¿no? Que es una persona más bien parada. Vamos con el 6. El 6, si necesita algo por parte de la terapeuta, es paciencia, porque es muy pesado, ya os lo digo. La demanda suele ser elegir, entenderse, la angustia y las crisis de ansiedad. Obviamente, una persona cuyo eneatipo tiene que ver con la duda y con el miedo, pues está permanentemente asustada y obviamente duda todo el rato de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo mejor, qué no es lo mejor, como que es en ese sentido la misma cosa que trae en la cabeza es la que va a volcar en el proceso terapéutico. Acuden generalmente con muchísima ansiedad y con muchísima urgencia, como Dios mío, arréglamelo que tengo una crisis de pánico, como no puedo respirar, me voy a morir. Se suele tardar en crear el vínculo terapéutico. Una 6 no te da el poder así como así, te lo va a cuestionar, te va a medir, te va a mirar desconfiada. Bueno, una vez que lo consiguió, ya lo tiene, pero te va a costar, no es una persona que llegue y se vuelque en ti, ¿no? Es la propia desconfianza de la persona, no va a tener que ver contigo como terapeuta. Hay muchísima agresividad y la agresividad está muy contenida. Ninguna persona de este eneatipo va a decir que ella es agresiva, porque generalmente es una agresividad que se coloca en la paranoia, en el mundo me persigue, que se proyecta en el afuera y se coloca mucho en las fobias y en las rebeldías, ¿no? El 6 es una persona, un eneatipo muy rebelde, ¿no? Entonces no se ve tampoco a veces, salvo en el subtipo sexual que se ve un poco más, pero va a hacer al final lo que le dé la gana. Habla mucho también en sesión y da muchas explicaciones. Se justifica muchísimo, sobre todo el miedo y el pavor que tiene. Cuando no quiere hacer algo porque le da miedo, en lugar de decir, me da miedo hacer esto, no, se lo va a contar porque va a haber una manera mejor de hacerlo.
que siempre va a ser posponer, ¿no? Imaginaros que tenemos que ir a Nueva York, pues es que le da miedo el avión, entonces es que este año no le viene bien Nueva York, le viene mucho mejor Málaga, que no hace falta ir en avión, ¿no? Se lo cuenta muy elegantemente, ¿vale? Pero en realidad es que está todo el tiempo tapando el miedo y la cobardía. Y cualquier cosa antes que contactar con la verdadera emoción. Porque si el 6 contacta con la emoción, entonces tendría que hacerse cargo y hacer lo que verdaderamente quiere. Que sí que lo sabe, pero no se atreve a hacerlo. Así que cuenta mucho para no contactar con lo que siente. Se enfría también, ¿no? ¿Cuáles son? Hay muchas polaridades en el mundo del 6, porque es un carro llevado por 2 caballos en direcciones opuestas. Pues cualquier polaridad que se os ocurra, pero desde luego la dependencia e independencia es una fundamental en ellos y en ellas. La dominación-sumisión, como estar en un lugar o en el otro, no poder estar en lugares igualitarios, el sí y el no, y lo ideal y lo real. Todo el tiempo quieren hacer que la vida sea ideal, todo el tiempo quieren que la familia sea ideal, la pareja ideal, la amistad ideal, ¿no? Y todo el rato se pegan, y siguen ahí. Por eso decía lo de la paciencia. Y cuando una situación les provoca muchísima ansiedad, generalmente encuentran un enemigo fuera con el que pelear, ¿no? La cuñada, que siempre viene bien, ¿no? Como gente de la fuera. Pero tiene que ver mucho con la ansiedad. A mayor ansiedad, más enemigos buscan. Cuanto más miedo tienen, más miedo dan, ¿no? Es una cosa de mucho de colocarlo en el afuera, porque no se pueden hacer cargo, no lo pueden llevar consigo mismos. ¿Os suena? Sí, ¿no? Bueno, vamos con el 7, que es la terapia de las excusas y las justificaciones. Pues esta persona suele venir a terapia porque tiene angustia y claro, es algo que no ha sentido nunca y dice, ¿y esto qué es? Vengo a que me cure usted esto, a preguntar por qué, y a veces con algunos duelos. Y también con trastorno obsesivo-compulsivo. A veces yo he tenido un par de 7 con un trastorno obsesivo-compulsivo muy graves, ¿no? Pero muy graves. Bueno, acude un poco a terapia, obviamente, porque el 7 es un eneatipo feliz, entonces ¿qué va a venir a hacer a terapia? Pues nada. Así que si viene a terapia, viene poquito rato, porque en poquito rato se arreglan y continúan con su vida. Generalmente su manera de funcionar es se angustian, buscan el placer les calma, se vuelven a angustiar y vuelven a buscar el placer. Y esto es constante. No pueden aguantar el displacer, así que todo el rato buscan algo que les calme y que les dé placer. Hablan muchísimo en sesión, muchísimo. Se justifican constantemente y hacen 100.000 cosas para no hacerse responsables. Es fantástico una sesión con un 7, porque no hay manera de pillarle por ningún lugar. Tú vas detrás, ¿no? Es como ir detrás. Venga, aquí. Pero al final no le pillas, ¿vale? Te lo ha contado todo tan bien contado, es imposible. Así que lo único que te queda, lo que yo hago es decir, bueno, pues otra vez te saliste con la tuya, hiciste otra trampa, ¿no? Claro, no les hace ninguna gracia lo de la trampa, pero en lugar de sentirse culpables o tal, lo incorporan y te dicen a la siguiente sesión, otra vez he hecho trampas. ¿Sabes? Con lo cual dices, qué majo, qué simpático, ¿no? Es difícil el trabajo con un 7, es muy majo, muy simpático, pero es difícil, ¿no? Que pillen la responsabilidad. La actitud positiva ante lo desagradable hace muy difícil el trabajo terapéutico, porque las cosas más duras las cuentan incluso con gracia, ¿no? Y por supuesto pasan rápidamente. Les gusta mucho más hablar de lo que van a hacer y de los proyectos que de lo que les duele. Muchísimo más. Entonces les está doliendo algo y te van a contar que el próximo fin de semana se van a no sé dónde, ¿no? Esto sería como una manera muy curiosa de estar, ¿no? El trabajo consiste en acompañar el tránsito a la edad adulta. Una de las cosas que ocurre en el enatipo 7 es que en realidad son niños o niñas que no han crecido. Son niños o niñas muy acolchaditos por lo familiar, que casi nadie les ha cuestionado y generalmente tienen miedo a ser adultos, miedo a la vida, miedo a la afuera. Con lo cual, bueno, nuestro trabajo consistiría en acompañar ese tránsito, ¿no? Yo en el caso de una chavala que tenía TOC, bueno, parte del trabajo consistió en invitarla a salir de la familia, ¿no? En hacerse adulta, en tener su propia vida, y las obsesiones bajaron muchísimo, ¿no?
como que ese miedo, ¿no? Ese momento del susto de tener 30 años y tener que salir de casa, le estaba produciendo muchísima ansiedad y muchísimas obsesiones, ¿no? Bueno, claro, ellos saben, y nosotras también sabemos, y nosotros, que cuando llegamos adultos, la vida no es solo gozo, la vida lleva cosas mucho más dolorosas. Un 7 dice, pues yo no quiero crecer, me quedo de peque, que así la vida es muchísimo más fantástica. Bueno, en sesión niegan y ocultan la angustia y tapan sus motivaciones, es decir, su egoísmo, tapan las cosas que son menos bonitas con cosas más bonitas, y lo tapan con, lo hago también por el otro, ¿no? Con una cosa muy fantasiosa y muy manipuladora, muy... Bueno, todo lo que está en sombra tratan todo el rato de dejarlo en sombra, ¿vale? Es difícil por eso sacarles a la luz y hacerles responsables y que se hagan cargo del cómo hacen. Y vamos al 8, cuyo título es la terapia del contacto con la ternura. Bueno, ¿cuál es la demanda de este eneatipo? Pues generalmente problemas con las relaciones y la violencia, ¿no? Que ejercen en el mundo de las violaciones, en el mundo de las relaciones. Mira, me salió violación, no sé por qué. Bueno, trabajar con un eneatipo 8 es estar preparada para ser una persona fuerte para soportar el envite, ¿no? Una persona de este eneatipo no confía en ti según te ve, te tienes que ganar su confianza, tienes que ganarte formar parte de los suyos y de las suyas, de su entorno, de la gente que merece la pena, ¿no? Llama la atención el tiempo que se tarda en crear el vínculo. Es verdad que te han elegido, luego algo de eso sí que hay, algo de bueno han depositado en ti, pero no te lo dan según entras. Tardas un ratito y una vez que lo tienes, entonces ya puedes. Pero si no, se les ve en sesión observando, juzgando, interpretando, ¿sabes? Como tratando de controlar todo el rato cómo haces, y por ahí para pillarte, ¿no? Para saber si eres confiable o no. Estás como a prueba en sesión, estás a prueba en terapia. Estás también a prueba en el caso del 1, pero en el caso del 8 la sensación es de mucha violencia, ¿no? Como de mucho cuidado, ¿no? En el caso del 1 es una cosa más desde lo intelectual, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Bueno, la omnipotencia que acompaña al eneatipo les da mucha fuerza para no dolerse, con lo cual lo que traen a sesión a veces es un material en el que no hablan de los dolores, porque no se duelen, ¿no? Tienen una capa un poco así más grande de lo normal, con lo cual les cuesta mucho llegar a los dolores verdaderos. Y lo que más les afecta tiene que ver con el mundo de la traición. Haberse sentido traicionadas o traicionados por alguien que para ellos era importante es algo que les puede corroer muchísimo la cabeza, y es algo que les lleva todo el rato a la venganza, a estar planeando incluso esa venganza, no a veces haciéndola, pero sí planeándola y a veces haciéndola también, llevándola a cabo. No obstante, pese a lo que pudiera parecer, no hablan mucho de la otra gente, hablan de su dolor en la traición sin nombrar el dolor, hablan más del enfado y de lo injusto que eso es. No soportan las debilidades, así que no entienden la queja ni el victimismo de nadie. No soportan a las personas que consideran débiles, y a esas las pueden denigrar y desvalorizar y opinar de ellas, vamos, lo peor, ¿vale? Porque ellas no tienen la sensación de que sean víctimas o de que sean débiles, tienen la sensación de ser personas fuertes y con poder, ¿no? Así que a veces, en esta cosa de poderosas, a veces se descuidan mucho y se hacen daño. Se meten en sitios que se duelen un montón, o en relaciones que al final les dejan muy dolidas, pero van por la vida de aquí puedo yo con todo. Su conciencia moral es muy laxa, así que nuestro trabajo consistiría en crear un super-yo. Se dan permiso para cualquier cosa, ¿vale? Ellas tienen derecho a cualquier cosa, da lo mismo lo que sea. Tienen así una cosa como de, porque yo me lo merezco. Así que cogen lo que necesitan de la vida, independientemente de que sea legal o ilegal. Así que tendríamos que trabajar con la idea de hay que crear un super-yo que marque lo que es correcto y distinga de lo que es incorrecto. En este super-yo hay que generar la culpa de sus acciones con respecto al otro o a la otra. Es un eneatipo de mucha psicopatía, entonces puede hacer daño sin ninguna culpa.
Y claro, cuando otra persona se duele, hay que aprender a pedir perdón, ¿no? Si tú has agredido, es necesario que pidas perdón. Este sería como un trabajo a hacer con este eneatipo bastante laborioso, pero que se consigue. Es una persona muy dura en sus opiniones, mucho más dura en lo que cuenta que luego en la realidad. Es como que necesitara hablar así, ¿no? Luego, cuando estás más cerca, no es tan verdad. Es una persona mucho más blanda y mucho más cálida. Pero en el afuera y en el mundo va como, ¿saben?, marcando, aquí estoy yo, diciendo, esta soy yo. Y es difícil que renuncie a la venganza cuando se ha sentido dolida o cuando se ha sentido dañada, ¿no? Le cuesta mucho dejarlo en lo simbólico la venganza. Conoce y le conoce muchísima gente, pero tiene muy pocos amigos íntimos y muy pocas amigas. No, hay poca gente en su mundo, el de verdad, ¿no? el de adentro. Y hay muy poca gente con la que se pueda sentir vulnerable, ¿no? Y la que se pueda mostrar vulnerable. A veces es un privilegio en terapia individual, a veces en un grupo también, cuando un 8 se muestra la vulnerabilidad, porque el grado de autenticidad es muy largo, es muy potente, ¿no? Pero es verdad que no se ve fácilmente. Bueno, y terminamos con el 9, que es la terapia del movimiento, porque si hay que hacer algo con un 9 es moverle, otra cosa no, pero hay que moverle. Viene a la terapia porque le han mandado, ¿sabes? A mí me han dicho que venga, yo no sé muy bien qué vengo a hacer aquí. A veces por la ciclotimia, ¿no? Por esto de a veces estoy contento, contenta y a veces estoy triste, de una manera así bastante... O por una depresión, ¿no? Por una manera de una depresión a veces bastante grave. Cuando tú la ves en terapia, cuando entra por la puerta y dices, ¡uy, qué majo, uy, qué maja! Es una persona tranquila, afable, encantadora, colaboradora, que viene y dice, ah, mira qué bien, sencillo, ¿no? Y tú dices, que pues ya está. Es un trabajo muy fácil el que hay que hacer con el código. Pues nada, tiene que poner los límites, no dejarse abusar y saber lo que quiere. Pues ya está, ya tenemos el camino. Vale. Lo que pasa es que lo hemos contado con que una de las defensas del 9 se llama resignación, entonces que el 9 se resigna con todo eso. Entonces tú como terapeuta te ves picando piedra, mientras que el 9 está tranquilo en sus aposentos, resignado, resignada, ¿sabes? Sí, que tiene que poner límites, sí, y lo sabe, pero es que está resignado. ¿No? Saber lo que quiere, sí, también lo sabe, pero es que está resignado. Con lo cual, a veces es como buscar agua en un desierto, ya os lo digo. Por eso es la terapia del movimiento, porque no hay quien mueva un 9. Son muy tozudos y muy tozudas y muy cabezones. Bueno, hablan de lo cotidiano, ¿vale? Aquí no vamos a buscar nada así muy elevado. Y dan muchísimos detalles de lo cotidiano, pero de lo cotidiano, de lo que comieron y de lo que les costaron las cebollas, ¿eh? A este nivel. Evitando en todo momento cualquier conflicto con cualquier persona importante para ellos. Hay muchísima idealización de todas las personas importantes, de su madre, de su padre, de su pareja, de sus hijos, son intocables en sesión, muy difícilmente tocables, no los critica nunca y les desculpabiliza constantemente, ¿no? Es como, en los tiempos de mi madre las cosas eran así, ya, pero te pegó con un martillo, bueno, es que en sus tiempos las cosas eran así, ¿no? Esta es un poco como la idea, ¿no? Así que es todo el tiempo una evitación del conflicto. Cuando saben lo que quieren y puede entrar en colusión ese deseo con el deseo de alguien que para ellos o para ellas es importante, obviamente abandonan y no pelean por lo que quieren. Así que, de hecho, muchas 9 y muchos 9 dicen yo prefiero hacer las cosas solo, porque así voy a la película que yo quiero y voy al sitio que yo quiero. Y no se quitan de líos de conciliar a unos y a otros, porque como tratan de conciliar a todo el mundo y quieren ver películas muy diferentes, pues prefieren ir solas y se manejan muchísimo mejor ahí. Es importante leer su agresión pasiva, porque obviamente no te van a agredir de manera abierta y de manera activa, pero agreden con la terquedad. No dicen no, dicen quizá, que no. Y no hacen nada. Entonces el de al lado se desespera. Pero ahí está. Hay que nombrar con ellos lo que va mal y poner muchísima atención en que tienen que aprender a expresar lo que les disgusta,
porque lo hacen bien en general, cuando se ponen, lo hacen bien. Personas que han estado muy acostumbradas a querer a todo el mundo, a conciliar, obviamente tienen un lenguaje adecuado, correcto, lo hacen bien. Solamente se trata de que se den la importancia suficiente como para poder hacerlo. Y legitimar todo el tiempo el yo en lugar del nosotros, ¿no? A veces un 9 dice, nosotros vamos, nosotras hacemos, y a veces tiene que ver con ello. Hemos hecho, y ellos han hecho un trabajo de 40 páginas y han puesto 2 nombres, ¿no? Es como legitimar el yo y abandonar el nosotros. También el placer en lugar de la obligación y ocuparse de lo importante en lugar de lo urgente. Generalmente el 9 está tan ocupado, tan ocupada en hacer cosas que no se da cuenta de que abandona lo importante, que es a sí misma o a sí mismo. No se tiene muy en cuenta. Es verdad que es una terapia, ¿no? En que hay que ayudarles a mover, pero también es verdad que son agradecidos al final del proceso, porque detrás de toda esta cosa, de esta defensa, ¿no?, tan de resignación, hay una persona mucho más viva, mucho más capaz y mucho más lista de lo que aparentemente parece, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo. Este es el momento de hacer el momentito de publicidad. Si os ha gustado lo que os he contado, pues no tenéis más que comprar el libro y abrimos el debate.